gente que aportó, porque hubo una cooperadora que abrió el juego, porque hubo parte del sector privado que también ayudó a poner nuestro viejo hospital, que ya tiene largos 100 años, en condiciones para atender lo que se venía. Y hoy, en pleno presente de esta situación, podemos estar orgullosos de decir de que estamos transitando el pico de la enfermedad y que gracias a un esfuerzo tremendamente grande de nuestros equipos de salud, y aprovecho para felicitar al director y a parte del equipo que está aquí, están pudiendo sostener de la mejor manera esta pandemia. Y eso merece un agradecimiento enorme de corazón para que sea trasladado, Diego, a todo el personal del hospital. Pero bueno, también hay que hablar del municipio, porque la reconversión que tuvimos que tener como Estado fue tremendamente grande y por suerte se empezaron a callar aquellas voces que decían poco Estado o gasto del Estado, y empezaron a aparecer las voces que digan que el Estado invierta, necesitamos más Estado. Y tuvimos Estado, tuvimos un Estado cercano, inteligente, que se pudo reconvertir. Y pudimos, por ejemplo, transformar áreas que ya no tenían sentido funcionar porque había que protegerlas, o que podían ser transmisoras del virus, como por ejemplo el transporte público. Y todo ese esquema de transporte público se convirtió en brigada sanitaria, y ahí hubo choferes y empleados y empleadas municipales que tuvieron que aprender protocolos para recorrer comercios, industrias, para controlar que se cumplan, para acompañar a que se cumplan. Porque hubo y hay maestras jardineras que integran un equipo de más de 30 personas, llamando telefónicamente a cada una de las personas que tiene síntomas o que llamó al 107 y que tiene que estar aislada. Porque hubo un equipo social que se amplió enormemente para que a nadie, aún ninguna familia rafaelina, le falte la comida que necesita cuando tiene que estar aislada y no puede trabajar. Hicimos 140.000 controles en los accesos en la ruta. Más de 4 meses. Gendarmería Nacional, la Policía, la Guardia Urbana y Protección Vial, las 24 horas del día, con lluvia, con sol, trabajando para controlar y para generar lo que al finalmente no se pudo dar, pero que nos ayudó a seguir preparándonos, que era esa barrera sanitaria. Y eso para mí es un orgullo, porque es lo que la ciudad de Rafaela merecía, en un acompañamiento tremendo que ha hecho para que podamos sostener las medidas que íbamos tomando y que veníamos dialogando también con cada uno de los sectores en una nueva institucionalidad en donde no había tanta burocracia y que alcanzaba un grupo de WhatsApp o un Zoom para comunicarse con el grupo de peluqueros, con el grupo de gastronómicos, con el grupo de maestras jardineras, y diálogos y diálogos y diálogos para poder entender la situación, para explicarla, para sostenerla, para ayudar. Un Estado presente y reconvertido. Marchas, protestas, algo de violencia muy escasa, pero la ciudad se pudo mantener a la altura de las circunstancias. Necesitamos seguir, porque ahora
La pandemia también nos da la posibilidad de pensar en el mediano plazo. Y esta obra que hoy el gobierno provincial y que el gobernador va a licitar es pensar en el mediano plazo. Y nos permite levantar un poco la cabeza, mirar en el horizonte y decir, elegimos bien los terrenos, eran los terrenos que correspondían, era el lugar que nos vinculaba rápidamente con la Ruta 34, pero también con la Plaza Central y con el centro de la ciudad. Era el lugar que daba lugar o que estaba en el sector más demandante de la salud pública, aunque hoy la salud pública tiene demanda de toda la ciudad. Es el lugar en donde necesita de inversiones el Estado para desarrollarse, que es el norte, y ahí estuvo la pavimentación al autódromo, la guardia urbana, la escuela del barrio San José y ahora el hospital. Y es un lugar en donde la calidad de vida ha crecido y se ha desarrollado como en cualquier otro sector de la ciudad. Así que yo quiero agradecerte públicamente, Omar, por esta licitación. Creo que nos pone de cara al futuro de otra forma, porque a pesar de tanta inversión en equipamiento y de tanto esfuerzo, seguimos estando en la cáscara que se construyó hace 100 y pico de años atrás. Y también necesita ser modificada en su estructura, en sus instalaciones, en su instalación sanitaria, eléctrica. Necesitamos un hospital para los próximos 100 años, como fue pensado aquel Jaime Ferré. Así que la dimensión que tiene este hecho es una dimensión estratégica y de futuro enorme. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Señor Intendente, señor Senador Nacional, señor Senador Departamental, señores secretarios de Salud, de Obra Pública, Presidente del Consejo, concejales, funcionarios, Directora Regional de Salud, director de nuestro hospital y a todos los integrantes del sistema de salud aquí presentes, a todos los integrantes de las empresas que se han presentado a licitar. Y es bueno que tengamos la oportunidad de expresarnos frente a este hecho. Luis enmarcaba cómo se van dando los acontecimientos en la ciudad y tengo muy presente las primeras conversaciones cuando en marzo comenzamos con el primer caso y las acciones a desarrollar en el territorio nacional y en la provincia y en cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Los datos de la ciudad no eran alentadores. La mayor preocupación del momento era cómo crecemos en respiradores, de dónde conseguimos respiradores. Esa era la problemática número uno. No había sector en la ciudad que no lo llamara al intendente o que no nos llamara con esta preocupación. Con buena disposición de todos, pero claramente poniendo blanco sobre negro sobre una realidad, la salud de la ciudad y la salud de toda la región. El hospital para los rafaelinos siempre fue nuestro, pero su radio de acción es muy extenso. Y lo que allí teníamos eran 5 respiradores. Y esta situación no solamente se daba acá, se nos daba en la provincia, donde sumando sector público y sector privado, con mayoría en el sector privado, nos llegábamos a las 500 camas. Y el dato más preocupante en ese momento era que en los últimos 5 años habían colapsado las camas críticas con las enfermedades tradicionales de los inviernos. Había que generar derivaciones, porque el sector público no daba esa respuesta.
Afortunadamente la Argentina tuvo industria nacional, tuvo técnicos a la altura del diseño que tenían producción propia de respiradores. Y el gobierno nacional toma una decisión estratégica. Cierra las exportaciones de esos productos y compromete la compra de todos los respiradores de producción en la Argentina. En ese momento, en la búsqueda, las cotizaciones por un respirador cambiaban no día a día, hora a hora. Y al día siguiente no estaban y dejaron de estar en el mundo. La Argentina se sobrepone a esta situación por tener industria nacional que nos pudo equipar y por haber tomado una decisión inicial muy firme que nos permitió prepararnos de otra manera. Tener los tiempos para que esas industrias pasen a producir exclusivamente para la Argentina y las 24 horas y al máximo de su capacidad instalada.